Buenas tardes, yo soy la doctora Alejandra Ferro, soy médica cardióloga y deportóloga. Me convocaron para charlar un poco en esta oportunidad sobre paro cardiorrespiratorio. Vamos a arrancar hablando un poco de qué hablamos cuando hablamos de paro cardiorrespiratorio. Como primera medida es un colapso en la perfusión tisular, cuyas consecuencias van a estar dadas por el daño que se produzca en los órganos que más tempranamente se afecten por la isquemia. La magnitud del daño, obviamente, va a estar dada no solo por el tiempo de isquemia al cual esté sometido ese individuo, sino también por la condición previa de ese paciente que lo haga más susceptible a determinadas lesiones. Los órganos que habitualmente se afectan con más precocidad son el corazón y el cerebro, y el compromiso de estos dos órganos son los que en realidad van a marcar el pronóstico del paciente que está afectado por un paro cardiorrespiratorio. Entonces, en la siguiente charla, los temas que vamos a tocar van a ser una definición un poco más certera de lo que es paro cardiorrespiratorio y su fisiopatología, cómo hacemos el diagnóstico del paro cardiorrespiratorio, cuáles son las causas más frecuentes en las que debiéramos pensar en el momento de afrontar una situación como esta, el manejo general avalado actualmente por la AJA y el pronóstico del paciente que sufre un paro cardiorrespiratorio. Entonces, nuevamente, con respecto a la definición, el paro cardiorrespiratorio es la repentina y potencialmente reversible detención de la actividad mecánica cardíaca y la respiración de un individuo. Es fundamental la precocidad con la que se asista a ese paciente porque las medidas de reanimación y su precocidad afectan directamente con el resultado. De hecho, la probabilidad de supervivencia de ese individuo disminuye entre un 7 y un 10% por cada minuto que pasa una vez iniciado el paro y no ha recibido asistencia adecuada. Con respecto a la fisiopatología, hay tres conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta y que están relacionados con la explicación de cuál es el impacto que genera sobre el organismo. Por un lado, la detención de la circulación en ese paciente. Por otro lado, lo que llamamos umbral de isquemia y finalmente el tiempo que lleva a ese paciente a retornar a la circulación espontánea. Como ustedes saben, el consumo de oxígeno de cualquier órgano está dado por el gasto cardíaco y por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Por otro lado, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico que va a estar inmediatamente comprometido en el momento en que el paciente entre en un paro cardíaco. Por otra parte, el contenido arterial de oxígeno del cual depende esta diferencia arteriovenosa de oxígeno va a depender de algunos factores como son la hemoglobina, la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno. En el contexto de un paro, habitualmente la hemoglobina, salvo en que estemos hablando de un paro por shock hipovolémico, secundario a un sangrado, la hemoglobina no es lo que habitualmente está comprometido, no así el caso de la presión arterial de oxígeno por una incapacidad en la oxigenación debido a la falta de circulación y obviamente de esa manera la saturación de oxígeno. La caída del volumen minuto, dependiente de, como dijimos, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, va a determinar que el aporte a los de diversos tejidos de oxígeno y de glucosa esté absolutamente alterado, llevando inevitablemente al sufrimiento de los diferentes órganos. Decíamos, el segundo concepto es el umbral de isquemia. Llamamos umbral de isquemia al nivel crítico a partir del cual el flujo resulta insuficiente para suplir el requerimiento de oxígeno y nutrientes de un órgano. Eso lleva a una rápida alteración en el metabolismo celular, el cambio hacia un metabolismo en donde se produce lactato, llevando a una acidosis láctica, el aumento del calcio citosólico y radicales libres que van a generar en última instancia la muerte de la célula. Y finalmente, el tiempo de retorno a la circulación espontánea. Decíamos antes, cuando iniciábamos la charla,
que por cada minuto que transcurre entre el colapso y la desfibrilación, las probabilidades de supervivencia de un paro cardiorrespiratorio, en particular si la forma de presentación es una fibrilación ventricular y es presenciado, disminuyen entre un 7 y un 10% por minuto si no hay reanimación. Si en cambio ese paciente tuvo la suerte de estar en contexto de un paro que es testificado y se le aplican maniobras de RCP rápidamente, la disminución de estas chances es más gradual y se da en un 3 a un 4% por cada minuto que pasa. Por lo tanto, una RCP o reanimación cardiopulmonar precoz puede doblar o triplicar las chances de que ese paciente sobreviva en caso de que el paciente haya tenido un paro cardiorrespiratorio presenciado. Fíjense en este cuadro en donde se ve claramente la relación que existe entre la supervivencia al paro cardíaco súbito, en este caso con una fibrilación ventricular, y el tiempo transcurrido desde el que el paciente colapsa hasta el momento de la desfibrilación. Hablamos siempre en el caso de tiempos de fibrilación ventricular porque si el determinante es el tiempo al momento en que se hace la desfibrilación, necesitamos necesariamente hablar de ritmos desfibrilables, ¿no? Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Y fíjense cómo claramente a medida que pasa el tiempo, y esto es en minutos, el porcentaje de supervivencia cae drásticamente. El diagnóstico inicialmente es clínico. Tenemos un paciente que pierde súbitamente la conciencia, que en el momento al llamado no responde y que cuando uno lo revisa encuentra ausencia de pulsos centrales, hablamos de pulso carotidio o femoral. Lo correcto sería inicialmente evaluarlo a nivel carotidio. Generalmente se puede acompañar de cianosis, el paciente habitualmente está en apnea o un equivalente que es el gasping, que es un patrón respiratorio inefectivo, que es el equivalente a estar en un paro respiratorio. Y desde el punto de vista también del examen físico, habitualmente se presenta con midriasis bilateral. El otro parámetro que permite hacer el diagnóstico es el electrocardiograma. El paciente se puede presentar o con una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, con una sistolia o con actividad eléctrica sin pulso. Lo que vamos a ver a continuación son algunos ejemplos electrocardiográficos de lo que hablábamos recién. En este caso tienen acá una taquicardia ventricular, característicamente un ritmo de complejos anchos, ordenado, con una frecuencia cardíaca regular. En el caso de la fibrilación ventricular vamos a ver una onda de base en serrucho, variable y bastante anárquica. La sistolia es bastante fácil de diagnosticar, ya que es una línea de base plana, básicamente en el electrocardiograma. Y a continuación, fíjense que siguiendo la línea de base en donde el paciente está en asistolia, comienza a verse complejos que no parecen ser de un ritmo sinusal y que en este paciente no estaban seguidos de una onda de pulso. Por lo tanto, hablamos de actividad eléctrica sin pulso. Que quede claro que la charla habla sobre paro cardiorrespiratorio en el adulto. En la población pediátrica, las causas que llevan al paro son generalmente otras. Las más frecuentes tienen que ver con causas respiratorias y no es de eso de lo que vamos a hablar. Vamos a centrarnos en las causas más frecuentes que afectan a la población adulta. Por lejos y sobre todo si el paro se da a nivel extrahospitalario, la causa más frecuente es la enfermedad coronaria. Le siguen otras causas como otras arritmias, taquicardias o bradicardias, tromboembolismo de pulmón, taponamiento cardíaco. Si hablamos de causas respiratorias, debemos descartar neumotórax a tensión, una obstrucción de la vía aérea, depresión del centro respiratorio como puede ser por la presencia de tóxicos como son los opiáceos. Hay que tener en cuenta que en este caso el paro respiratorio es lo que se presenta inicialmente llevando posteriormente al paro cardíaco. Desde el punto de vista metabólico, lo más frecuente son las hipo o hipercalemias y otras causas también que deben tenerse en cuenta son la hipotermia y la hipovolemia.
La causa, obviamente, que uno va a tener en cuenta y que va a buscar descartar suele ser diferente si hablamos de un paro intra o extrahospitalario. Como les decía, desde el punto de vista extrahospitalario, la causa más frecuente por lejos es la enfermedad coronaria, pero la realidad es que el paciente intrahospitalario tiene una serie de comorbilidades que además lo llevaron inicialmente a la internación, que hacen que uno deba descartar otras causas en contexto de cada paciente en particular. Habrán escuchado hablar alguna vez de las H's y las T's. Esta es una regla mnemotécnica que permite recordar en el momento de la reanimación aquellas causas que más frecuentemente debieran ser tenidas en cuenta porque son potencialmente reversibles. De estas causas ya hablamos recién, pero tengan en cuenta que las dos causas más frecuentes de actividad eléctrica sin pulsos, y ese es el ritmo en el que se presenta el paciente, son la hipovolemia y la hipoxia, con lo cual deben ser descartadas de inicio en el contexto de un paciente que se presenta de esta manera. Con respecto al tratamiento, el objetivo primordial obviamente va a ser el restablecer la circulación espontánea. No importa si es un ritmo sinusal o no sinusal, el tema es que sea un ritmo que sea efectivo y que permita una contracción miocárdica. Una vez conseguido restablecer la circulación espontánea, lo que probablemente requiere ese paciente es un sostén hemodinámico que lo sostenga hasta que se recupere la circulación espontánea y posteriormente hasta que se estabilice. Para eso vamos a tener que hacer una evaluación inicial del paciente, haciendo el diagnóstico de un paro cardiorrespiratorio efectivamente, y convocar a un equipo de urgencia. Esto que se ve acá son lo que se llaman cadenas de supervivencia. Y obviamente, como charlábamos hace un rato, va a depender del contexto del paciente. Es decir, si el paciente está dentro de un hospital y sobre todo si está en un área crítica dentro de la cual va a estar monitorizado, o el paciente tiene un colapso en la vía pública, por ejemplo. En esos dos escenarios, la cadena de supervivencia va a ser diferente en tanto que, en el caso del paro intrahospitalario, habitualmente los primeros que van a acudir van a ser los médicos del piso o los médicos que estén atendiendo al paciente en forma directa, y en algunos casos va a existir un grupo especializado para el tratamiento y manejo del paro cardiorrespiratorio. De no ser así, atenderán el paro los médicos que estén a disposición y eventualmente, si lo requiere, sería ideal contar con un laboratorio de angiografía y poder hacerle un cateterismo a ese paciente en forma urgente si lo que pensamos como causa es la enfermedad coronaria. En el caso del paro extrahospitalario, va a haber obviamente la detección del paro, el llamado al 911 y posterior al llamado el inicio de las maniobras de reanimación. Entre tanto, se solicite un cardiodefibrilador. Una vez que el cardiodefibrilador haya llegado y uno pueda hacer las primeras maniobras que tienen que ver con una desfibrilación precoz, el paciente va a ser trasladado hacia el centro específico. Seguimos con cómo continuar con el tratamiento y hablábamos recién un poco de las medidas básicas de reanimación. La reanimación cardiopulmonar consta de los siguientes elementos principales, que son las compresiones torácicas, un masaje cardíaco externo, el manejo de la vía aérea y una adecuada ventilación. Yo me voy a centrar en este momento en lo que tiene que ver con el masaje cardíaco externo, con respecto a las medidas básicas. Hablar de vía aérea y manejo de vía aérea es un tema bastante amplio que deberán estudiar en otras charlas. El masaje cardíaco efectivo es efectivo justamente y está en relación con que pueda tener la capacidad de generar un flujo circulatorio tal que permita que la perfusión cardíaca y cerebral se dé, aunque sea en forma mínima, hasta que se restablezca la circulación espontánea. Un parámetro bastante eficaz que se ha establecido como gold estándar para medir la eficiencia del masaje cardíaco es el dióxido de carbono al final de la expiración.
en caso de poder contarse con un capnógrafo y haberle podido colocar un tubo endotraqueal al paciente. Se sabe que hay una relación directa entre el flujo sanguíneo que se consigue con estas maniobras y un aumento en la presión al final de la expiración de dióxido de carbono. Que sea mayor a 10 milímetros de mercurio habla de que la calidad del masaje cardíaco externo es aceptable y su cambio súbito hacia valores prácticamente fisiológicos nos hablan de un restablecimiento de la circulación. La realidad es que el masaje cardíaco externo no genera, por más buena calidad que tenga, flujos que superen el 25% del gasto cardíaco. Por lo que obviamente no va a impedir que se genere un metabolismo anaeróbico a nivel del organismo, pero sí consigue que exista una presión de perfusión coronaria suficiente como para favorecer el restablecimiento de la circulación espontánea. Como condición importante para que ese masaje cardíaco externo sea de buena calidad, tendría que tener una frecuencia de entre 100 y 120 latidos por minuto y una compresión que tenga al menos unos 5 centímetros, permitiendo que entre cada compresión se dé una reexpansión torácica completa. Y otra cosa que es muy importante es que entre cada masaje o cambio de persona que realice el masaje se den interrupciones lo menor cantidad de tiempo posibles. Y esto tiene que ver un poco con lo que les voy a mostrar a continuación. En este gráfico lo que se puede ver es cómo, a medida que yo voy logrando una mayor profundidad en el masaje cardíaco y por lo tanto una mejor calidad del masaje, el índice cardíaco que yo logro también es directamente y proporcionalmente mayor. Por lo tanto, es muy importante que la técnica del masaje sea la adecuada. Por otra parte, hablábamos de evitar las interrupciones lo más posible y esto tiene que ver con que recién a unas 15 compresiones es que logramos una respuesta hemodinámica aceptable en el transcurso de una reanimación. En el momento en que ese masaje se interrumpe, uno tiene que empezar de cero. Con lo cual, a mayor cantidad de interrupciones, mayor pérdida de efectividad del masaje. El otro tema es la desfibrilación temprana, fundamental para lograr conseguir la circulación efectiva y evitar el daño. Lo ideal es que no se den más de 3 a 5 minutos desde el momento en que el paciente tiene un colapso y es prestada la desfibrilación en caso de que tenga un ritmo adecuado. Una vez que hemos dado la atención primaria de ese paciente, y en caso de que no hayamos podido lograr sacarlo del paro, vamos a continuar con lo que son las maniobras avanzadas de reanimación que tienen que ver con la administración de fármacos, la aseguración de la vía aérea y eventualmente el tratamiento de la causa específica que haya llevado a ese paciente al paro inicialmente. Desde el punto de la evaluación primaria, siempre tenemos que tener en cuenta de mantener una vía aérea permeable y que si ese paciente no tiene colocado un tubo endotraqueal, se genera una adecuada sincronización con las maniobras de reanimación. Esto es que por cada 30 compresiones se realicen 2 respiraciones. Siempre monitorizar que la reanimación sea de alta calidad y ahí hablábamos de la utilidad que tiene la presión de dióxido de carbono al fin de la expiración, medida con el capnógrafo. Si era de menos de 10, eso predice una baja chance de que el paciente pueda volver a una circulación espontánea, con lo cual debemos mejorar el masaje. Y por otro lado, la presión intraarterial en la fase de relajación tiene que ser mayor a 20 milímetros de mercurio. Si no, dado que las coronarias se perfunden en diástole, esta presión no es suficiente como para generar una perfusión coronaria mínima que favorezca la circulación espontánea. Obviamente es fundamental conectar al paciente al desfibrilador, verificar qué ritmo tiene. Esto obviamente estamos hablando del paciente intrahospitalario, ¿verdad? Porque si el paciente está en la vía pública y lo que va a llegarle es un DEA,
el sistema permite que el aparato haga todo el análisis del ritmo sin mostrarnos qué ritmo tiene ese paciente. Y el aparato es el que va a decidir si puede ser desfibrilado o no esa persona. Posterior a eso, preparar un acceso venoso para poder pasar a la etapa del soporte avanzado que hablábamos recién y que va a permitir la administración de fármacos y fluidos según corresponda, y posteriormente evaluar el estado neurológico de ese paciente. Con respecto a las maniobras avanzadas, en caso de que el paciente se presente con una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, una de las cosas que han variado en las últimas guías de la AJA en el 2015 es que actualmente el único vasopresor que está indicado en contexto de paro, no importa de todas maneras qué ritmo tenga, es la adrenalina en 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. La realidad es que en estas últimas guías la vasopresina se retiró, ya que en los estudios que hay disponibles no ofrece ninguna ventaja por sobre la adrenalina, por lo cual se simplificó la reanimación administrando solamente esta droga. Con respecto al uso de antiarrítmicos en el contexto del paro cardiorrespiratorio, en general, solamente con administrar un antiarrítmico es poco probable que un paciente pueda salir de una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Pero sí lo que permite es organizar el ritmo de tal forma que si el paciente es desfibrilado con una FB o TB tenga mayor chances de revertir y a su vez volver a la circulación espontánea. La realidad es que el uso correcto de las drogas junto a la desfibrilación aumenta las chances de que ese paciente pueda no solo retornar a una circulación espontánea adecuada, sino también mantener ese ritmo de perfusión que hablábamos posteriormente, no necesariamente necesita ser sinusal. Hay algunas drogas que se han asociado a una mayor chance de retornar a la circulación espontánea, como son la amiodarona y la lidocaína, pero la realidad es que ninguna de las dos ofrece una mayor sobrevida a largo plazo o mejores resultados neurológicos. Como les decía recién, la amiodarona o la lidocaína pueden considerarse en caso de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular que no responde a la desfibrilación, particularmente si ese paro ha sido testificado, no importa por quién, pero eso implique que la administración de las drogas pueda ser rápida. En ese caso, la dosis de amiodarona recomendada es de 300 miligramos para la primera dosis y de 150 miligramos para la segunda. Con respecto a la lidocaína, la dosis inicial es de 1 a 1.5 miligramos por kilo y la segunda de 0,5 a 0,75 miligramos con una dosis máxima de 3 miligramos por kilo. En el caso del sulfato de magnesio, si bien es una droga que se utiliza, no se utiliza en forma rutinaria, ya que la única indicación precisa que tiene es el caso de la torcida de puntas. En ese contexto, la dosis indicada es 1 a 2 gramos que se dan en 10 mililitros de dextrosa y en bolo entre 5 a 20 minutos. Acá van a ver, después lo pueden revisar en forma un poco más exhaustiva, el algoritmo circular que está propuesto hoy en día por la AJA en la actualización del 2015. Vamos a iniciar siempre las maniobras de reanimación a través de un masaje adecuado, administrando oxígeno y conectando el monitor que debe tener desfibrilador. Si el paciente tiene de presentación un ritmo desfibrilable, se va a administrar el choque. De no ser así, porque el paciente se presente con asistolia o con actividad eléctrica sin pulso, al masaje se le continúa el inicio de la administración de los fármacos. Entonces, el fármaco indicado de inicio va a ser la adrenalina, de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, y si el paciente, una vez administrada la adrenalina y administrado el choque, no revirtió a ritmo sinusal, ahí podemos hablar de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular refractaria, y en ese contexto estaría indicado como segunda droga administrar la primera dosis de amiodarona. Fíjense en
este gráfico pueden ver bien cómo si el paciente, una vez que ha tenido un paro cardiorrespiratorio, se presenta con FB o taquicardia ventricular, obviamente se inicia con una desfibrilación y se continúa con el masaje antes de chequear nuevamente el ritmo. Y esto tiene que ver con que la reversión eléctrica es previa a la reversión mecánica de un paciente. Entonces, inmediatamente que el paciente vuelve a un ritmo circulatorio, no necesariamente mantiene una presión adecuada. Por lo tanto, vamos a darle sostén a través del masaje. Mientras tanto, buscamos el acceso venoso. Ahí, una vez cumplidos los 2 minutos, sí chequeamos el ritmo. Si el ritmo es desfibrilable, volvemos a hacer una desfibrilación. Y si posterior a esos segundos 2 minutos el paciente no volvió a tener un ritmo normal, o al menos un ritmo de circulación espontánea, iniciamos con la cadena de drogas. Si en cambio el paciente se presenta con asistolia o con actividad eléctrica sin pulso, recuerden que estos no son ritmos desfibrilables y por lo tanto lo inicial va a ser comenzar con masaje e inmediatamente administrar las drogas. El masaje por sí solo no va a revertir al paciente en este contexto. En el caso de la asistolia y de la actividad eléctrica sin pulso, la droga indicada y única droga indicada va a ser la epinefrina o adrenalina en la dosis y tiempos que hablábamos antes. Y es fundamental, sobre todo en este caso, por una cuestión de frecuencias, que descartemos las H y las T que habíamos visto previamente. Si no, es poco probable que el paciente pueda salir de esta situación. En el caso previo, cuando hablábamos de FBTB, obviamente una vez considerado las causas que pueden haber llevado al paciente al paro, tienen que estar pensándose permanentemente en el transcurso de la reanimación, pero como habíamos dicho también, la causa más frecuente en este contexto es la enfermedad coronaria, con lo cual el paso siguiente debería ser, en el momento en que el paciente sale del paro, hacer un electrocardiograma nuevamente y verificar que ese paciente no esté en contexto de un síndrome coronario agudo y requiera un cateterismo de urgencia. Si logramos sacar al paciente de esta situación tan crítica y el paciente retorna a la circulación espontánea, vamos a entrar en una etapa que se llama cuidados posparo. La realidad es que el retorno a la circulación espontánea implica también un conjunto de procesos fisiopatológicos que constituyen esto que se llama síndrome posparo, que incluyen lesión cerebral posparo, disfunción miocárdica, isquemia sistémica que ha sufrido el paciente en el contexto del paro y que llevan a un síndrome de reperfusión y una cascada inflamatoria importante y cuyo manejo va a ser primordial para que el paciente pueda sobrevivir posterior a este evento. En el contexto de estos cuidados posparo va a ser fundamental evitar que ese paciente esté hipoxémico, pero también que esté hiperóxico. Iniciamos siempre el aporte de oxígeno con 100%, pero la intención es disminuirlo lo más posible hasta tanto logremos una saturación de 94% o mayor. Siempre optimizar la ventilación de tal forma de que logremos obtener rangos fisiológicos de dióxido de carbono. No hay una evidencia respecto del límite de presión que debería conseguir ese paciente, pero la realidad es que lo ideal es tenerlo con una media por arriba de 60 milímetros de mercurio. La temperatura de ese paciente, como ustedes saben, se habla de hipotermia. Hoy en día, en algún momento se entró en consideración, pero hoy en día hay un acuerdo general en que si el paciente persiste comatoso luego de haber salido del paro, uno debería tenerlo con una temperatura de entre 32 y 36 grados centígrados por al menos 24 horas. Y lo que sí, por supuesto, en todo momento evitar hipertermia. Obviamente, como hablábamos antes, si corresponde, el paciente se presenta con un infarto posterior al paro, favorecer la reperfusión coronaria a través de un cateterismo precoz. Y hacer una evaluación neurológica es fundamental, pero tener en cuenta siempre que tiene que ser 72 horas posteriores a haber conseguido la normotermia o, en caso de que no se haya aplicado hipotermia, 72 horas posteriores al paro.
Con respecto a los usos de antiarrítmicos en el posparo, no en el contexto del paro, las únicas drogas que han sido estudiadas son los betabloqueantes y la lidocaína, pero la realidad es que ninguna tiene demasiada evidencia. Con lo cual, el uso sistemático de ninguna de estas dos drogas está recomendado. Sin embargo, hay situaciones en las cuales, sobre todo, por ejemplo, si hay un traslado de por medio de ese paciente, con lo cual hay más chances de que se inestabilice y pueda entrar nuevamente en taquicardia o en fibrilación ventricular, puede utilizarse el goteo de lidocaína como profiláctico para evitar nuevos eventos. Para finalizar, vamos a hablar un poco del pronóstico de estos pacientes. La realidad es que no es bueno y de todas maneras es bastante variable. Globalmente las cifras hablan de un 10% de sobrevida si el paciente tuvo un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario. Y esa sobrevida sube a un 25% en los casos de que el paciente haya sido intrahospitalario, teniendo en cuenta que puede prestarse atención más rápidamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si confluyen varios factores que son de buen pronóstico, esa sobrevida puede llegar hasta el 40%. Factores como, por ejemplo, que la reanimación haya sido temprana y efectiva, y de ahí que es fundamental la posibilidad de entrenarse periódicamente en cómo asistir a este tipo de episodios. Que el paro haya sido intrahospitalario y en particular si se dio en un área que estaba monitorizada, que el ritmo inicial haya sido el DFB o TB por la posibilidad de ser desfibrilado tempranamente y que posterior al paro al paciente se le puedan prestar los cuidados post-reanimación adecuados, incluyendo la posibilidad de que tenga acceso a un cateterismo cardíaco. Muchas gracias.